Salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Compartían con nosotros, están con nosotros, pero no son de nosotros. Vuelvo a algo que dije el primer día. No todo el que es creyente, que dice ser creyente, es convertido. Y en la familia de Dios, en la iglesia, la consigna es arrepentidos y convertidos. No solamente creer, arrepentirse y convertirse. Y las iglesias están llenas de creyentes, pero muchos de ellos no están convertidos. Y debemos tener preocupación por ellos, porque todo lo que les estemos volcando, y a veces yo lo siento como una carga, y demás, es condenación. Porque le estamos dando luz, pero no la están aprovechando. Y el día de mañana tendrán que dar cuenta por ello. Somos parte de la familia de Dios. Y es una familia múltiple. En Colosenses 3:11 dice, dado que no hay griego, no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ayer hablamos de que no había barreras dentro de la iglesia, porque somos una familia. No hay diferencias culturales, no hay diferencia de raza, no hay diferencias. Somos todos iguales delante del Señor. La comunión de unos con otros, sabiendo que somos integrantes de la familia de Dios, como dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de una manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, redimidos por Cristo. Cristo pagó por cada uno de nosotros y nos hizo parte de su familia. Parte de su familia. Estamos todos juntos en una familia. Hebreos 10:24 reafirma un poco este concepto de que formamos parte de todos una familia. Dice, y considerémonos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayer hablamos de exhortarnos unos a otros, estimularnos. Romanos 12:10 también habla al respecto de una familia. Le digo que hay citas bíblicas que no están en el apunte, que las he ido agregando luego. Dice, amaos los unos a los otros y a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requieren diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Acá hay una frase que dice, considerándonos, amándonos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos entre nosotros. Entre nosotros. En Efesios, Efesios 4,
Dice 4, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ayudarnos unos a otros, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La influencia de un hermano con otro, el apoyo de un hermano con otro. Somos una familia. En 1 Corintios 12:26 habla de soportarnos espiritualmente. Cuando habla de soportarnos, habla de apoyarnos, de estimularnos. Entonces, somos una familia. Y como familia, impactamos en el barrio donde estamos, en el círculo donde estamos. A ver, tienen las reuniones a la mañana, ¿no? Los domingos. A la tarde. Bueno, acá en el barrio muchos deben estar preguntando, ¿qué van a hacer todos estos con un librito en la mano a esa casa? Todos ordenaditos, todo en orden, todo fraternal, se saludan todos. ¿Qué es lo que hay ahí? Impacta la familia de Dios en el barrio, en la zona. Es una idea importante. Pero individualmente de cada uno de nosotros tenemos que tener claro, concreto, sobre qué... Bueno, disculpen, y eso que lo bajé. Listo. Los principios de nuestra creencia, en aquello en lo cual hemos basado nuestra fe. Hay algo que se acopla. Bueno, demasiada tecnología, no pongan tantas cosas, por favor. En Hechos leímos que en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Reunidos y demás. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Bárbaro. Vamos a ver un poquito. Juan 18:16. Perdón, 18:1-6. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y en él entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, bueno, avancemos un poquito, verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les contestó, yo soy. Y estaba también con él Judas, el que le entregaba. Vuelve un poco más, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. El Señor ya sabía lo que venía. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Entregándose de manera voluntaria para un sacrificio, pero lo estaba haciendo de manera voluntaria. No lo llevó ninguno de nosotros, lo hizo Él, por
porque era para lo cual había venido, de manera voluntaria. Dice Hebreos 7:6. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hechos más sublime que los cielos. Se entregaba para hacer sacrificio. ¿Y quién era el que hacía el sacrificio? Él mismo. Ya pasamos, cuando hablamos de sin mancha, tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, como lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Él ya calificaba como sumo sacerdote, ya calificaba el sacrificio directamente. No tenía que hacer primero un sacrificio por él y recién después por el pueblo. Ya directamente calificaba. Él se entregó por sí mismo de manera voluntaria. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se entregó de manera voluntaria. Ese es lo que llamamos el sacrificio expiatorio o el acto vicario de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Es uno de los fundamentos de aquello en lo que hemos creído, el sacrificio vicario de Cristo en favor de nosotros. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de el Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. La justificación por la fe. Justificación por la fe. ¿Delante de quién? De Dios Padre. Estamos en paz con Él. ¿Por algo que hicimos nosotros? No, por lo que hizo el Señor por nosotros. Romanos 5, seguimos ahí en Romanos 5. Dice Romanos 5:18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La reconciliación con Dios. Por el sacrificio de Cristo, somos reconciliados delante de Dios. Bien, tenemos reconciliación con Dios. Primera Pedro, del 23 en adelante, Primera Pedro 1, capítulo 1. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido dada. El fundamento de nuestra salvación está dada por la palabra
del Evangelio. A Hechos 5. Este pasaje es muy, muy interesante porque pone en manos de terceros hacer una evaluación y tomar un consejo de qué es lo que no debían hacer en contra del Señor. Dice 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los tenían y los estaban juzgando. Y alguien que era respetado por todos dijo, muchachos, vamos a hacer algo. Sáquenlo en un momento, vamos a hablar entre nosotros de este tema, de esto que están haciendo esta gente. Dice, y luego dijo, vosotros israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados a nada. De este se levantó Judas el Galileo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Parecía en él y todos los que hacían fueron dispersados. Estamos en los primeros tiempos de la iglesia. Los apóstoles están predicando, evangelizando en mitad de Jerusalén y están convirtiéndose de a 5.000, de 1.000, de 2.000, mucho. La iglesia crecía mucho. Y este hombre, observando el contexto, dice, apliquemos sabiduría. Obedecían y fueron dispersados. Verso 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. ¿No seáis tal vez hallados luchando contra Dios? La palabra de Dios es el fundamento y es lo que nosotros tenemos que tener como iglesia firme, porque esto no ha sido de hombres. Hace 2000 años no ha sido de hombres. Algunos y yo. ¿En qué día estamos viviendo? ...2015... Esto ocurrió hace 2015 años. No podemos decir que no existió. Todos, convertidos y no convertidos, tenemos la referencia del evento. Es de Dios. Fundamento, la palabra de Dios. Justificados por la fe. Justificados por la gracia. Porque, ¿querés decirme algo? Justificados por la fe, pero justificados por la gracia de Dios. Romanos 3:24. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia. Hemos sido justificados por gracia. O sea, Dios dispuso la justificación. ¿Para quiénes? Para toda que se convierta. Y todo aquel que en él cree y se convierta es que está poniendo su fe. Pero la justificación la puso Dios. Nosotros somos los que tenemos que recibirla, la nuestra. Colosenses, vamos a ver Colosenses, es muy interesante Colosenses. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un acta de decretos que había contra nosotros. Dice que la clavó en la cruz. El Señor murió en la cruz, clavado, para anular ese acta que nos condenaba como pecadores. ¿Hay algún abogado? Bueno. Cuando hay un juicio o algo por el estilo, esto lo habremos leído en los diarios, hay algo que se llama la notificación. Mientras la persona no ha sido notificada, está todo en el aire. Está todo en el aire. Ahora, eso, una persona que está presa por X causas, lo declaran liberado en el juicio, le llevan la notificación. Si él no la firma, sigue dentro de la cárcel. Hasta que no la firme, no sale. Él tiene que dar su conformidad y entonces sale. Si no, queda dentro. Y esto es lo que está diciendo acá Colosenses. El Señor puso ahí la notificación de que somos libres, que las actas que están contra nosotros ya están abolidas. Ahora nosotros tenemos que confiar en eso. Nuestra fe está puesta en eso, en que Él pagó por nosotros y nos ha liberado. Justificados por gracia, todo lo hizo Él. Nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Efesios 2. Dice 2, 5 en adelante, al 8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, porque Él nos lo dio. Por gracia. Somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo para que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. No por nosotros. Después más adelante en 2:9 dice: no por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, un regalo de parte de Dios. Estos son los puntos básicos que que tener firmes en nuestra doctrina como iglesia. Perdonados por gracia. Perdonados por gracia. Ejemplo, no es un ejemplo, está en el código. ¿Cómo lo recibió el Padre? Con los brazos abiertos, ¿no? Y el hijo que iba, ¿cuál era
había elaborado su mensaje: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y qué sé yo. Y el padre le dijo: no, ven, pónganle en un anillo, identificación, es mi hijo. El anillo era la identificación del hijo. Lo incorporó a la familia. ¿Por qué? Porque se arrepintió, volvió al Padre. Somos perdonados por gracia. Primera Pedro 7, capítulo 3, verso 7. Y acá las mujeres nos dan una pauta. Bien, vosotros maridos vivid igualmente con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida. Este es el pasaje donde la mujer nos permite interpretar que nosotros somos herederos de la gracia de la vida. La gracia que Dios nos da a todos aquellos que en Él han confiado y creído. Recién decíamos que estamos en mitad del mundo y que el mundo tiene influencias sobre nosotros. Y que a veces nos cuesta resistirlo. En 2 Timoteo, Pablo le hace una recomendación. Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, hablando a Timoteo, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Haz confianza al Señor y el Señor tiene para ti todo disponible. Confía, esfuérzate en esa gracia que Dios ha puesto sobre ti. Fortaleza, plenamente confiados en que Dios es por nosotros. Es la seguridad que tenemos de que Dios está por su iglesia y ha hecho todo para rescatar al hombre. No nos tenemos que olvidar de estos puntos. Vamos a pasarlos rápidamente. Sacrificio expiatorio, justificación, la reconciliación con Dios, el fundamento de la palabra de Dios, de nuestra doctrina. Justificados por la gracia, el regalo de Dios, salvados por la gracia, perdonados por la gracia, de la gracia de vivir bajo la gracia. No lo vimos, no lo leímos. Es uno. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Acá cuando dice perseveraremos en el pecado, ¿a qué se está refiriendo? Hay dos cosas. Uno es la elaboración y la otra es el hecho. Y acá Pablo a los romanos le está diciendo, ustedes tienen que cambiar. No es que dejen de pecar, sino que se transformen. Dice, no os conforméis a los rudimentos del mundo, sino renovaos mediante
la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro cambio de vida. Pablo decía, lo que quiero no hago y lo que no quiero es lo que hago. O sea, es la batalla que tenemos internamente. No es la consecuencia, sino la génesis. Pablo decía, tengo un cuerpo pecaminoso. ¿Por qué? Porque está en nosotros. El ejemplo lo más fácil para entender es esto de la génesis. Chicos de 2 años. Tiro el florero de la mesa. Yo no. Le enseño a mentir. Yo no creo que ningún padre le enseñe a mentir al hijo. Pero ya desde chiquito, yo no fui. O sea, está en nosotros. Somos una máquina de pecar. O sea que somos el fabricante de los pecados. Somos un instrumento de pecado. Y a eso es lo que se está refiriendo acá Pablo. ¿Vamos a perseverar en ser pecadores para que abunde la gracia? No. ¿Vamos a pecar? Sí, seguro. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos. El tema es que no seamos máquinas de pecar. Transformar nuestra manera de vivir para ser agradables a Dios. Esa es la idea de este versículo. La gracia de Dios está, existe, no la podemos cambiar porque es de Él. Y Él no cambia. Bien, y debemos sernos fuertes en la gracia de Dios, saber que Dios está con nosotros. ¿Ok? Ahora, muchas veces escuchamos la iglesia a Israel. La iglesia a Israel. ¿Israel qué fue? Pueblo elegido de Dios. Un pueblo formado por Dios. No existía. Él lo formó. Lo llamó a Abraham, le dijo, vení para acá, y hacer tal. ¿Y la iglesia? Nosotros decidimos aceptar al Señor. No fue el que, vení vos que estás tomando mate, vos que venís, no. Nosotros escuchamos el mensaje y nosotros aceptamos nuestra condición. En la Biblia encontramos 3 periodos. No hablamos de dispensaciones, vamos a hablar de 3 periodos. La gracia y el reino. Nosotros estamos en el periodo de la gracia. No estamos en el periodo de la ley. ¿La ley para qué fue? Dios le dio la ley a Israel para su pueblo escogido, para formarlo, para darle reglas, para que supieran cómo debían responder a Dios. Y para algo más, para saber cuán obediente era ese pueblo. A ver, ¿cómo podemos medir la obediencia de una persona? ¿O cuánto nos quiere esa persona? Si queremos medir la obediencia, le tenemos que poner límites para ver si los traspasa o no los traspasa. Si no los traspasa, hay obediencia. Manifestar el amor de una persona, de uno por otro, si lo encerramos en un cuartucho y lo dejamos adentro encerradito, más bien que no va a manifestar nada. No tiene cómo manifestarlo.
Entonces tiene que tener la libertad para poder expresarse. Dios les dio la ley. Sus actos sean, ¿qué? Medidos mediante la ley. Y que el pueblo supiera que no lo iba a poder cumplir nunca, por sí. Pero en obediencia a Dios la podía cumplir. La ley, Dios la planteó, y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? La aceptó. A ver, cuando Dios los llama al monte de Sinaí y Él se manifiesta ante el pueblo se asustó. Vio todo eso y dijo, Moisés, anda vos, que te digan las cosas, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que vos digas. O sea, sin saber qué, acepto lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque le tengo temor, hay mucho ruido, escándalo y todo. Ya directamente ya la aceptaron. Dios dio muchas normas ahí, no solamente los 10 mandamientos, que es lo que miramos siempre, pero dio normas de convivencia, de relaciones entre ellos. ¿Qué comer, qué no comer? Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vamos a ver Éxodo 21:34. Dio normas de convivencia, hasta puso multas. Dice Mateo 21:34, ¿no? Por ejemplo, si alguien rompe una cisterna o algún depósito de agua, dice, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. O sea, muchachos, tenés que pagar. ¿Lastimaste? Consecuencia de tus actos, tenés que ir y pagar, resarcir a aquel que fue dañado. Si perdió un animal, le tenés que reponer el animal y pagarle por la muerte. O sea, Dios está muy fuerte esto. Le fue dando normas, números, por ejemplo. Interesante. Tenía que haber elegido. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, o sea, Dios creó zonas de protección para aquellos que habían matado a alguien por accidente. Le dijo, bueno, que vaya a la ciudad de refugio y ahí mientras esté dentro de la ciudad de refugio va a estar protegido. No le podemos hacer nada. Ahora, si sale de la ciudad de refugio, va a tener problemas. O sea, Dios fue dando normas de convivencia para todos ellos. Ahora, Juan dice, vamos. Dice 1:17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada para un pueblo en un momento dado, para un pueblo en particular. Pero la gracia fue dada para la iglesia. Y estamos de la gracia. Dios trata, o mejor dicho, planteó cosas distintas que estableció una relación de promesas. Dios se comprometió con el pueblo de Israel, con sus pactos,
con las promesas que iban a ser abastecidos, que iban a tener todas sus provisiones, les dio un territorio. ¿Con la iglesia? ¿Cuál es la promesa con la iglesia? Renales, son celestiales. ¿De dónde somos? Bueno, yo nací en Avellaneda, pero la ciudadanía, ¿dónde la tenemos? En los cielos. ¿El pueblo de Israel dónde lo tiene? En la tierra. ¿El Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Con el pueblo de Israel y con nosotros, la iglesia. El Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento. Estuvo, guió, protegió y también dejó. Primera de Samuel. Primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. ¿Quién? Primera de Samuel 16:14. Vamos a leer. Pero digo, Saúl. Primer rey de Israel. ¿Quién lo eligió? No escucho. No. A Saúl. Dios. Dios lo puso. Y Samuel lo confirmó. El profeta. No lo eligió. Dice 16:14 de Primera Samuel. Y el espíritu va de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo por parte de Jehová. Saúl se comportó mal. Se comportó mal. Y el Espíritu de Dios lo dejó. Fue elegido por Dios para manejar a un pueblo rebelde. Y el rey fue rebelde también. ¿Qué hizo? El Espíritu lo dejó. Ahora, ¿cuál es la promesa con la iglesia? Permanente, mora en nosotros. El Espíritu de Dios lo tenemos para siempre. Esa es la promesa de parte de Dios. El Espíritu de Dios lo tenemos para siempre. Juan 14:17 y Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Puede morar con, pero eso no implica que. Por eso las dos palabras con y en. Va a estar con nosotros y va a estar en nosotros. Primera Corintios habla de que somos templo del Espíritu Santo. No nos va a dejar nunca. ¿Qué es lo que podemos hacer? Contristarlo. Podemos contristarlo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El día que tomamos la decisión, que nos convertimos, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Está en nosotros. No es algo temporal. Para el pueblo de Israel, durante el periodo de la ley, era temporal. Para nosotros es eterno la promesa. Ahora, ¿vos estás tomando el tiempo? Estamos bien.
Dios le dio ordenanzas generales, pero si miramos los 10 mandamientos, que fueron la base de la convivencia del pueblo a Dios, en primer lugar lo primero que dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Ok? Lo primero que... ¿Qué es lo que le pide a la iglesia? Hechos 14. Diciendo, varones, por estos, nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cambien, ¿no es cierto?, lo que están haciendo y conviértanse. Conviértanse. ¿Por qué? Porque la iglesia es la unión, los partícipes son tanto el pueblo de Israel como los gentiles. Y los gentiles estaban y están acostumbrados a otro tipo de adoración. A otro tipo de adoración. Mientras que en el primero le decía, no tendrás otros dioses, acá le dice, dejen esos y cambien a estos. Dios. El segundo era, no te harás imágenes, no te inclinarás delante de ellas. Y a la iglesia, ¿qué es lo que le pide? Primera de Juan, capítulo 5. Es muy largo este versículo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. No te harás imagen, te guardarás de los ídolos. Y en los ídolos tenemos de todo. De todo. Hay un ídolo para los que nos gusta el fútbol, que algunos están a favor y algunos están en contra. No sé, unos están con Tevez, otros están con Messi, y estamos formando ídolos. ¿Y Dios nos está pidiendo que de eso? No los tomemos, que nos guardemos de esos ídolos. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y Santiago 5:12 a la iglesia dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Podemos? Lo sabemos, la Biblia dice que no debemos jurar. Pero ¿podríamos jurar por algo? No tenemos seguridad de poder responder a ese juramento. Humanamente hablando, no tenemos seguridad de poder cumplir con ese juramento. A ver. No juremos, sí, pero humanamente hablando, Dios no. Ahora, humanamente hablando, tampoco podés asegurar que vas a cumplir un juramento. Porque somos pecadores, pero además por otra causa. ¿Vos dónde sabés que vas a estar dentro de 10 minutos? No jures. Porque no lo vas a poder cumplir. Podrás llegar tal vez, pero no sabes si lo vas a poder cumplir. Entonces, es lo que
de alguna manera, humanamente hablando, tampoco debemos hacerlo porque no lo vamos a poder cumplir. Pero Dios nos lo prohíbe. Acuérdate del día de reposo, el día dedicado al Señor. ¿Está en algún lado para la iglesia? No está en ningún lado. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió? No está escrito en ningún lado. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Está con nosotros permanente. O sea que el día de recordación del Señor lo tenemos todos los días. Dejemos de lado la reunión de la Cena del Señor, de recordación, de llamarlo. Un día en particular. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la exigencia a los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento dice, para la iglesia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obediencia a los padres. Porque esto es justo. Porque esto es justo. Hay un justificativo. No es solamente honrar a tu padre y a tu madre, sino que obedece porque es justo. Ellos son los que te han traído. Ellos son los que te han ayudado, te han desarrollado, los que te han protegido. Es justo que seas obediente a Él. A ver, Dios, ¿qué le pide al hombre? A ver, ¿Dios le pide sacrificio al hombre? Le pide obediencia. Porque Dios al pueblo de Israel, Dios a la iglesia, le ha dado todo. No le está pidiendo. El sacrificio es una manifestación de mi adoración a Dios. Pero Dios, ¿en qué se complace? En que soy Dios. El sacrificio lo hacían una vez por año, el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ese sacrificio? Para tapar todas las macanas del resto del año. Y Dios dice, más me gusta que me obedezcas todos los días a que vengas una vez por año a sacrificar un animal. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Dice, es cierto, no matarás, pero para la iglesia hay algo más, para el Hijo de Dios. Primera de Juan va más allá todavía. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguno tiene vida eterna permanente en él. Va un poco más allá. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque a lo largo de lo que está acá diciendo, a lo largo de todas las demás epístolas y toda la enseñanza, amaos los unos a los otros. Aborreciendo, amando. No estás amando. No robarás. Debemos entender en el contexto en que todo está escrito. Y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. ¿Hacías esto? Déjalo. Cambia.
renová tu entendimiento. A ver, la prohibición de robar sigue vigente, pero lo que le está diciendo es, no sigas robando, cambia y ponete útil. O sea, es el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el hecho de transformarse internamente para ser útil. Primera Corintios 6. No cometerás adulterio, dice la ley. En 1 Corintios 6 dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los ni echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es no cometas. Ni. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Qué problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Qué problema que tenemos hoy en día. Les comento que en poco tiempo más van a venir a golpear la puerta para formar parte de la iglesia. Perdón, no van a formar parte de la iglesia, pero van a querer congregarse con los hermanos en la iglesia. Van a venir a pedir que los casen. Es complicado. En la ciudad de Buenos Aires se votó hace 10 días una ley por la cual no podemos discriminarlos. Va a ser un problema. ¿Cómo hacer para parar eso? Y a nivel nacional hay un proyecto de ley en curso. En cualquier momento, no sé qué vamos a hacer, pero Dios nos va a dar. Pero sepamos que no son de los nuestros. Nosotros, pero no son de los nuestros, como dice Primera de Juan. Y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El tema es que, ¿qué? Bueno, el tema es que vamos a tener que ver la manera de poder evitar la contaminación dentro de la congregación con la presencia de este tipo de personas. Bueno, cortamos y después seguimos un cachito con este tema, porque es mucha la preocupación en puerta por este tema.